Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador. Gracias por continuar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana, muy informados con todos nuestros equipos. Luisa Mayoa, por supuesto, también ofertándoles a ustedes las noticias nacionales e internacionales. Vamos de inmediato a conocer cómo está también el país desde otros ángulos, de temas de análisis que vamos a tener a continuación en esta hora y media. Así es que desde ya quédese con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarse de nuestra señal. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios el licenciado René Escobar, él es Procurador General de la República, con quien vamos a hablar aspectos muy importantes que ha desarrollado la institución que representa por el bien de los salvadoreños y particularmente de la familia. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Procurador. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí contigo para poder hablar un poco acerca de la institución. Creo que es una buena oportunidad para poder darle a conocer a todos los salvadoreños lo que estamos haciendo. Una institución que abriga el concepto de familia, derechos y otros aspectos fundamentales, ¿no?, que lo constituyen como tal. Por cierto, se celebró recientemente el Día del Padre en un contexto también que me gustaría valorarlo desde el punto de vista de cómo se sitúa también esta figura dentro de ese mismo, digamos, proyección o perspectiva que tiene la institución. Sí, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los padres en esta fecha tan importante, pero también hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Sí. Sobre el hecho de la necesidad de la figura del padre en la vida de los hijos e hijas. Creo que es sumamente importante que nosotros entendamos que no solo es un tema de un sostenimiento económico, sino también del aspecto afectivo. Y es un buen tiempo para que nosotros podamos hacer esa reflexión en conocimiento de que hay muchos niños, niñas y adolescentes que de repente pues no tienen ese apoyo y es sumamente importante para su desarrollo. Así que para aquellos que cumplen de manera efectiva su rol de padre, no solo en la parte económica, sino que también afectiva, pues la felicitación y impulsarles a que sigamos en esa tarea importante de poder sacar adelante de manera objetiva a nuestros hijos. La responsabilidad, lo afectivo, pero también lo legal, ¿no? Así está, digamos, como abarcando esa figura que, por cierto, provoca y convoca a llevar a ser responsables a muchos, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, y esa es una de las tantas tareas de la institución, ¿no? El hecho de poder garantizarlo a través de la asistencia legal, que en su mayoría de los casos son mujeres, ¿verdad? Sí. Quienes llegan a requerir lo que es la cuota alimenticia. Y para nosotros realmente representa una labor importante porque es significativo en la vida de toda la familia, ¿no? A ver, a un poco más de un año que usted ha estado al frente de la Procuraduría, ¿qué podemos decir que encontró dentro de esta institución? Bueno, yo creo que es importante mencionar ese contexto sobre el que nosotros llegamos a la administración de la Procuraduría. Pude observar primero mucha desconfianza de la población en cuanto a encontrar la respuesta a sus solicitudes. Y es algo natural, ¿no? La Procuraduría por mucho tiempo quizás estuvo olvidada porque no representaba un interés para el Estado. La Procuraduría creo de que ha sido invisibilizada por mucho tiempo. Creo que esa historia está cambiando porque hemos podido ver nosotros ahora un apoyo completamente diferente. Sin embargo, el haber dejado a muchos sectores de la población que son altamente vulnerables, sin darles esa oportunidad del acceso a la justicia, sin ver de manera objetiva y con interés el hecho de garantizar sus derechos humanos, es para nosotros y ha representado para nosotros un enorme reto. Una Procuraduría que necesitaba una reestructuración profunda, necesitaba una atención en la cual pudiéramos nosotros dilucidar un horizonte que nos llevara a tener una institución que genere la confianza a la población para acceder a cada uno de sus servicios. Cuando se refiere a una institución que carece de confianza a la población, ¿cuánto hemos logrado cambiar esa percepción? Porque si bien es cierto,
retomando un poco datos históricos de cómo la Procuraduría siempre se ha tenido esa idea, ¿no?, de que en su momento los derechos de los niños por el tema de paternidad responsable, llámese por mujer u hombre, casi por lo general, a veces en el pasado han sido, no sé si invisibilizados, pero no han tenido la concreción o la respuesta que se esperaba. ¿Cuánto se ha avanzado en ese nivel de confianza, ¿no? Yo creo de que uno de los elementos o quizás de las acciones que yo podría resaltar es que nosotros hemos sido parte de todo el proceso relacionado también a la ley Crecer Juntos, que representa un interés de parte del Estado en su conjunto por garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Fíjate, Ernesto, que es difícil cuando tú tienes que empezar de cero, porque literalmente eso es lo que ha pasado. Es decir, cuando tú has tenido una estructura, un sistema de protección que no satisface las necesidades de toda la niñez y la adolescencia, era necesario empezar por el cuerpo normativo que le regula. En ese sentido, pues, la Procuraduría asume grandes retos con la ley y asimismo, internamente, nosotros como institución hemos hecho todas las articulaciones interinstitucionales a efecto de hacer efectiva dicha ley. Hemos hecho incluso trabajo de campo, porque no nos hemos quedado únicamente en nuestras oficinas tratando de resolver, sino que también hemos ido a donde están los problemas, donde están las necesidades. ¿Y por qué? Para que superemos algo que ha sido como muy reiterado en el pasado, y es la falta de identidad, la falta de empatía con las necesidades de la población. Si tú no conoces esas necesidades, si no vas donde están esas necesidades, difícilmente vas a poder tener esa conexión, pero sobre todo esa óptica de poder ver las cosas como son, con la realidad. Y esto es lo que nos ha permitido el poder estar trabajando también en el territorio. Hemos hecho equipo también con el CONAPINA, quienes pues tienen dentro de sus competencias muchas coincidencias con nosotros. Entonces puedo decirte que hoy el interés y sobre todo el compromiso de trabajar por nuestra niñez ha sido un compromiso sincero. A ver, es interesante cuando usted me habla de lograr establecer a la fecha un buen sistema de protección a la familia, tomando como punto de referencia marcos jurídicos adaptables a nuestro tiempo. ¿Cuál es la variable del pasado con lo que se tiene hoy en día? Bueno, no respondió a las realidades, porque en definitiva creo que si tú recuerdas, por ejemplo, lo que fue la Lepina, nunca sufrió ningún tipo de modificación, y las leyes deben de irse actualizando conforme a esas realidades. En el transcurso del tiempo pudimos ir observando que algunas de esas normas no aplicaban a las diferentes pretensiones o a los procedimientos que se requerían, y lo que hacía es que en lugar de darle una pronta y cumplida justicia a nuestra población, todo se volvía más complejo, con mayores dificultades, con un acceso limitado a la justicia, ¿no? Y no le podemos responder a la gente. Quiero comentarte, por ejemplo, también, con la ley relacionada a las adopciones, en el cual nosotros pudimos cambiar esa realidad. Cuando yo llegué, habían cerca de 3 años que estaba la oficina para adopciones, y únicamente se habían resuelto 12 casos en 3 años, ¿no? Hay una nueva ley, ¿verdad? Exactamente. Hay una nueva ley para en este adopciones. contexto. Ya vamos a hablar de ella más así específico, sí. Y ahora nosotros lo que hemos podido alcanzar en menos de un año, hemos tenido cerca de unas 18 adopciones y tenemos bastantes ya avanzadas en camino, porque lo que queremos es garantizarle a nuestros niños, niñas, adolescentes el derecho de vivir en familia, ¿no? Fíjate que eso a mí me permite también ponerte en contexto la diferencia del antes hacia hoy. Muchas organizaciones antes ayudaban pues para poder resguardar, ¿no?, a los niños y en ciertos lugares, pero muchos de ellos llegaron a ser adultos. Y muchos de ellos también padecían de alguna situación en la cual pues como que la norma lo que hacía es que tú pudieras elegir a qué niño o niña querías, y eso en realidad lo que hacía era poner en contexto a un niño o niña adolescente como un objeto, cuando ellos son sujetos de derecho. Debemos de garantizarles sus derechos, y así te puedo mencionar un sinfín de cosas que hoy nosotros estamos cambiando, que en definitiva creo que la población poco a
a poco se va a ir dando cuenta. Hemos también en otras áreas, por ejemplo, con personas con discapacidad, con pueblos indígenas, con personas adultas mayores, hemos empezado a acercarnos a las organizaciones y estamos trabajando en protocolos para su atención, estamos trabajando de la manera de cómo encontramos programas para ayudarles a salir adelante. Y eso, pues como te digo, poco a poco la población lo va a ir viendo. A ver, es interesante el tema que mencionaba y sobre todo el comparativo de lo que era la ley Lepina con lo que ahora tenemos con el CONAPINA, ¿verdad? Que es todo un consejo y donde se hace una muy, digamos, un andamiaje de coordinación y tomando como referencia también la actualización de ciertas leyes, por cierto, 3, como la Nacer, Crecer Juntos y otras que se han hecho. ¿Cómo se ve ahora entonces ese escenario o ese horizonte a partir de esa coordinación que existe interinstitucionalmente? Fíjate que a mí una de las cosas que te puedo sobresalir de todo esto es el hecho de que para nosotros todo niña y adolescente cuenta. Es decir, tratamos de dar todo nuestro esfuerzo de manera interinstitucional por garantizar los derechos. Hemos podido observar el trabajo que ahora está haciendo el CONAPINA, las pretensiones que ahora también conoce los juzgados especializados de niñez y adolescencia, que lo hacen ahora de una manera más especializada. ¿Sí? Porque antes estaban dentro de la jurisdicción de familia. Entonces, al estar dentro de la jurisdicción de niñez y adolescencia, lo que esto permite es poder entender las necesidades reales de la niñez y la adolescencia. Es poder entender cómo responder de una manera primero pronta, ¿no?, a todas esas necesidades y entender las afectaciones que pueden producir en la niñez el hecho de, por ejemplo, no permitirle que ellos puedan desarrollarse en familia, ¿no? Es algo sumamente integral. Ahora, hoy ya no está entonces pensándose de que la Procuraduría solo era precisamente para cobrar, en este caso, la cuota alimenticia de los niños. Digamos, se abre un poco ese abanico de papel en términos de decir, es más integral el trabajo, ¿no? Sí. El enfoque que se Bueno, de hecho, quiero decirte que esto, lo que pasa es que siempre lo ha tenido, pero sí, como... siempre se ha dicho que la Procuraduría era para eso, ¿no? Así pero es. Realmente no es para eso. Así es. Tiene otras áreas muy importantes. Así es. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque es que de hecho la falta de trabajo en las demás áreas y la falta de interés también en todas esas áreas, lo que evidenciaban era eso, ¿no? Nos concentrábamos únicamente en el tema de familia, aunque he de decirte de que en el tema de niñez y adolescencia nosotros obviamente hoy contamos con una ley especial y eso a nosotros también nos impulsó a crear la Procuraduría Especializada de Niñez y Adolescencia, es decir, para poder estar en sintonía con esa visión de la ley y así poder tener esa respuesta integral de todos los actores, porque el tema de niñez y adolescencia es un tema de corresponsabilidad, donde actuamos todas las instituciones, donde actúa el gobierno, donde actúa el Estado en su conjunto, pero también la sociedad. Bueno, y hay un elemento importante que no hemos hablado, que es el tema de la convivencia familiar, ¿no? Sí. Que fue un factor, por cierto, muy impactado por todos los tiempos difíciles que vivimos en el pasado, específicamente por el tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha logrado de alguna manera mediar, conciliar y entrar en ese rol que también la Procuraduría tiene como fundamento? Sí, bueno, mira, ahí nosotros, tanto en el tema de familia como también en el tema de mediación, en el tema psicosocial, que son también áreas sumamente importantes, nosotros tenemos ese mecanismo, por ejemplo, de mediación, que nos permite que las personas puedan resolver sus diferencias y sus conflictos de manera amigable. Esta es una herramienta sumamente importante. Tú sabes el desgaste que hay cuando de repente nosotros podemos tener, por ejemplo, un problema vecinal y es el día a día, si no es una cosa es otra, pues bueno, la institución te permite a través de la mediación que puedan llegar a entendimientos, que puedan resolver sus problemas de manera amigable sin tener que acceder a el órgano judicial, por ejemplo, que está sumamente cargado, que además va a traer muchos costos. Entonces la mediación como tal te ayuda a eso, te ayuda a poder establecer convenios en
en temas laborales también, en temas de familia. Es decir, tiene una amplia proyección en cuanto a la resolución alterna de conflictos. Pero también la parte psicosocial, que te he puesto mucho de que mucha gente no conoce de ello. Nosotros, al llegar a la institución, sabíamos de que nuestra población tiene una situación sumamente compleja por todo lo que tú ya mencionaste, por lo que ha pasado, tanto desde el conflicto armado, desde la violencia. Sabemos que hay una situación relacionada a la salud mental. Hay una afectación. Nuestra población muchas veces ha tenido que sobrellevar una serie de situaciones en la vida, en el día a día, sin poder superar aquellas heridas que ha dejado en su ser, en su persona, y que obviamente afectan su entorno familiar. Es por ello que nosotros ya no veíamos el tema psicosocial como un tema nada más de apoyo a otras áreas, sino que lo hemos impulsado ahora como una asistencia de prevención. Nuestra idea con ello es que los usuarios y usuarias de la Procuraduría puedan acceder a la institución a efecto de poder seguir primero ese análisis, ¿no? o ese estudio, para que posteriormente puedan tener un seguimiento y darles esa asistencia que es sumamente importante en la parte psicológica. El tema de la salud mental viene siendo hoy en día como un gran desafío para las autoridades, sobre todo cuando sabemos no solo del elemento o factor de impacto que tuvo la pandemia, sino también de otros factores que están provocando, digamos, en el ambiente externamente, la actividad, digamos, emocional del ser humano, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno. Se está trabajando en esto, se tienen programas que a partir de su llegada, como lo decía, entiendo que se han cambiado parámetros, se han cambiado patrones, y se ha llegado de alguna manera a contemplar un plan o la implementación de planes que estén acorde a lo que hoy en día significa trabajar por la familia, ya no solo como lo decía anteriormente, trabajar solo por el hecho de cobrar una cuota para los niños, no, hoy se trabaja de manera mucho más integral, ¿eh? Sí, fíjate que eso me permite a mí comentarte un poco sobre el primer trabajo que nosotros realizamos, porque no encontramos una unidad que estuviera trabajando en la planificación de manera adecuada. Tú no puedes tener un objetivo y luego ir por cualquier lado, por cualquier camino esperando llegar a él. Tienes que fijarlo, tienes que entonces establecer esas prioridades que tienes como institución, pero además tienes que hacerte apoyar de las personas que conocen del tema, que son especializadas en el tema. Yo, antes de ser Procurador General de la República, trabajé en la Procuraduría por 12 años. Eso me permitió obviamente conocer a la institución bastante bien, y con ello también conocer a las personas que sabían de cada área. Es por ello que en cada área que nosotros tenemos hay una persona que realmente no solo tiene la experiencia, el conocimiento, sino la empatía. Es decir, cada quien que está al frente de una unidad, de una procuraduría especializada, tiene todas las competencias. Y eso es lo que nos ha permitido entonces tener una visión bastante, digo yo, con bastantes retos, pero que al final lo que busca es garantizar los derechos de la población. Hoy, estas unidades que son, o procuradurías, que son procuradurías especializadas, si me permites, te comento, sí, cuando nosotros llegamos, habían procuradurías adjuntas, coordinaciones nacionales y luego las coordinaciones locales. Eso lo que hacía era un cuerpo administrativo muy grande, una cabeza administrativa muy grande. Entonces, obviamente se traduce en el atender no de manera adecuada a la gente, en la burocracia, en no tener los flujos que debe de tener el trabajo en la institución. Y en ese sentido, pues nosotros decidimos suprimir todas las coordinaciones nacionales y crear procuradurías especializadas que atiendan los temas, valga la redundancia, de manera especializada, pero que pongan principal atención a cada una de sus competencias. Es así como creamos 3, que creo que son las más importantes, que es la que te mencionaba, la Procuraduría Especializada de Niñez y Adolescencia, la Procuraduría Especializada de Atención Psicosocial y la Procuraduría Especializada para las Mujeres, que yo
creo que será un espacio bastante amplio en el que me gustaría hablarte de ella. Hábleme entonces sobre ello, porque creo que es importante también tomar como punto de referencia el rol de la mujer hoy en día y sobre todo también la sobrecarga que conlleva el hecho de que la historia misma le ha pasado, el hecho de asumir roles complementarios ante la ausencia del padre, ¿no? O de un esposo dentro de un concepto de hogar o familia como tal. Sí, bueno, mira, cuando yo llegué a la institución, el tema de mujeres estaba como en segundo plano, ¿no? Porque no estaba en la misma posición de interés que otros temas. Y la Procuraduría tenía una deuda histórica con el tema para las mujeres. Nosotros, como tú bien dices, hemos tenido una situación compleja en relación al tema de mujeres, porque es que las mujeres no solo sufren temas de violencia, ¿no? Las mujeres no solo viven a veces situaciones de discriminación y falta de igualdad y equidad. Violencia psicosocial. Violencia psicosocial. Hay una serie de tipos de violencia que vive la mujer: violencia patrimonial, violencia, como te dices, violencia sexual, violencia psicológica. Y el detalle es que todo eso realmente no tenía un sistema que respondiera a esas necesidades, porque creo que aquí hay también elementos ideológicos que habían afectado el tema. Sin embargo, nosotros hemos querido hacer una instancia donde todas las mujeres puedan llegar con confianza, ¿no? a encontrar una institución que realmente represente una oportunidad para apoyarles para que salgan adelante. Fíjate que nosotros tenemos muchos casos de éxito donde han asistido a la Procuraduría a requerir sus servicios y hemos podido ver ahora mujeres empoderadas, mujeres que realmente son otras, que saben que ahora pueden salir adelante sin la ayuda de un hombre y que pueden también hacer valer sus derechos. Como tú bien dices, uno de ellos es relacionado a las cuotas alimenticias, pero déjame decirte también que en cuanto a ello, muchas mujeres ahora han perdido el temor porque sentían que no tenían derecho, que tenían que estar condenadas a vivir de esa manera, que la violencia era normal y que tenían que seguir de esa manera. Entonces, en definitiva, la Procuraduría ha podido ayudarles de gran manera. Yo he dado una instrucción que es algo que pido que se respete siempre, y es que cuando llegue una mujer, indistintamente si es un servicio que nosotros no nos corresponde, como por ejemplo podría ser la constitución de un delito, por ejemplo, que le corresponde a la Fiscalía General de la República, pues que nosotros le acompañemos, que no nos quedemos únicamente con que de remitirla hacia la otra institución, sino que le acompañemos y que pueda encontrar en nosotros de verdad una asistencia que sea integral para con ella. A eso se le suma aspectos que tienen que ver precisamente con el tema de cómo, llamémosle, consolidar todos aquellos aspectos que vengan a darle una mayor consistencia, mayor respeto a la mujer y sobre todo también de los derechos como tal. El tema de la violencia intrafamiliar, para ser un poco más específico a mi pregunta, ¿cómo se ha logrado de alguna manera, digamos, cuadrar o categorizar? Porque si bien es cierto, vemos de casos a casos y que en algún momento se han visto estadísticas muy preocupantes en ese sentido. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde la perspectiva de ustedes frente a ese flagelo social? Bueno, en primer lugar es el hecho de lo que te mencionaba, que estos cuerpos normativos creo yo de que necesitan de alguna manera pues la atención para poder hacer las reformas del caso, para poder definir algunas competencias de las diferentes instituciones que estamos dentro del sistema de protección, porque el problema de la violencia como tal es un problema de casa, es un problema que se da en la intimidad. Si la mujer no denuncia, si la mujer no da el aviso, difícilmente el Estado puede actuar. Y justo el elemento al enfoque al que quería llegar, porque al principio hablábamos de la confianza, y por eso hablaba, ¿qué nivel de confianza se ha logrado tener
para que una persona que se sienta agraviada con sus derechos, llámese por responsabilidad de no tener el apoyo del padre para su hijo, y este aspecto que tiene que ver precisamente con la violación de derechos de una mujer, ¿cuánto se ha logrado de alguna manera mitigar o menguar esta situación, ¿no? Mira, yo creo que ha sido importante el trabajo que hemos hecho como institución, porque hoy hemos podido ver que cuando tú tienes una buena atención, definitivamente es algo donde se va... Sí. ¿Y la Procuraduría está en los 14 departamentos? Estamos, ¿Están en los 14? Sí, tenemos 18 procuradurías auxiliares. Okay, es accesible, ¿no? Es accesible. A eso quería llegar, así es, ¿no? Y eso lo que permite, como te decía, es el hecho de que ahora, al crear también la Procuraduría Especializada para las Mujeres, nosotros fortalecimos todas las unidades de atención a las mujeres en todo el país. Entonces, hoy, déjame comentarte que hemos podido nosotros evidenciar que muchas mujeres tienen bastante confianza en lo que nosotros hemos estado haciendo, porque hemos podido ver toda esa afluencia que últimamente se ha dado en la institución, y eso lo representa a través del trabajo que hemos hecho en 3 áreas. La primera es la atención legal, ¿no? La asistencia legal que nosotros le damos. Con ella nosotros hemos podido asesorar a las mujeres para ver qué instancias son a las que debe acudir, y también nosotros hemos brindado la asistencia psicológica, que en ella nosotros le damos los primeros auxilios psicológicos, y dependiendo de lo que nosotros podamos observar, que muchas de las veces necesitan un seguimiento, pues les damos esa asistencia. Pero además de ello también tenemos una asistencia social. Esa asistencia social lo que hace es crear grupos de autoayuda, programas que le ayudan a la mujer a ser independiente, ¿no? Y a fortalecer todas sus capacidades, y que así pueda acceder de manera oportuna a la institución, a todos los servicios que requiere. El tema de mujeres para nosotros en cuanto a estadísticas, déjame decirte que se ha elevado a efecto de esa respuesta que nosotros le hemos dado a la población. Cerca de 9.912 asesorías se han dado en lo que tengo yo de estar en la institución, ¿no? Y más de 18.115 ya directamente expedientes que se han podido abrir para... Es interesante porque logro de alguna manera sistematizar que lo que se ha tenido en esta gestión es una Procuraduría que sí ha logrado responder oportunamente a recuperar esa confianza a través de estos servicios que se han prestado, ¿no? Ese ha sido nuestro objetivo. Es interesante. Voy a seguir y quiero hablar, aprovechar los minutos que nos restan de la conversación esta mañana con usted. René, es el tema de la ley de adopciones, que es otro de los grandes, desafíos que en el pasado se tenía, ¿no? Y que a través de esta nueva ley que se aprobó en este contexto de país que tenemos hoy en día, o de Asamblea Legislativa, pues tiene otros elementos importantes para poder de alguna manera hacer menos engorroso lo que antes era un proceso de adopción, ¿es cierto? Claro. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación esta mañana con el licenciado René Escobar, Procurador General de la República, y con quien hemos hecho una lectura a su llegada hace poco más de un año en la gestión de esta importante institución que, por cierto, representa el Ministerio Público, ¿verdad? Está dentro de los 3 figuras del Ministerio Público. De alguna manera, de corregir todos aquellos sistemas que a su criterio han estado siendo hasta obsoletos y que se han logrado colocar ya en una vitrina mucho más moderna y de mucho más respuesta inmediata hacia la población. Antes de pasar a hablar del tema de la ley de adopciones, como lo dije anteriormente, me gustaría que cerráramos este ciclo institucional de análisis que tenemos de la Procuraduría para conocer un poco qué se ha hecho con relación a la unidad de fondos a terceros, que era un punto también bastante neurálgico en cuanto a el desembolso y la aplicación de aquellas cuotas que muchos padres daban, pero que se les otorgaba de manera tardía
a las madres, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, quiero comentarte un poco el contexto porque es importante que la población lo sepa. La unidad de fondos de terceros ya tiene muchos años, ¿no? En los cuales ella ha sido la que se ha encargado de receptar lo que son las cuotas alimenticias para luego ser entregadas a los beneficiarios o beneficiarias. El problema había sido que muchas de esas cuotas que se habían dado en diferentes modalidades y que los registros siempre eran físicos, no tenían un sistema. Luego se crean unos sistemas que no respondieron a la necesidad que tenía la unidad, porque es una unidad delicada, es un tema de manejo de fondos, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha venido representando es que muchas, sobre todo mujeres, no han podido tener la cuota alimenticia en tiempo, aun cuando a lo mejor se le había descontado a los padres por esas dificultades administrativas que había. Sin embargo, en esto también había una gran responsabilidad de las empresas, incluso de algunas instituciones, relacionadas a los procedimientos que se daban, es decir, enviaban lo que era el monto, el dinero como tal, pero no las planillas. Entonces era difícil para nosotros establecer de quién eran las cuotas. Entonces eso es lo que representaba en el pasado, eran 8, 10 días, a veces si no más, para dar una cuota. Hoy nosotros hemos reducido de manera significativa esos tiempos y más que ello estamos trabajando en un sistema integral. Ese sistema integral no solo es para fondos de terceros, es para toda la Procuraduría, porque nosotros lo que teníamos eran sistemas islas, es decir, un sistema en laboral, un sistema en familia, un sistema en penal, un sistema en mujeres, y el problema era que cuando tú los querías consolidar no los podías conectar porque tenían diferentes lenguajes informáticos. Hemos apostado a la modernización al 100% y en ese sentido pues vamos a poder brindar ahora una respuesta mucho más efectiva. Tenemos algunas propuestas que serán llegar también a la Asamblea Legislativa para hacer reformas. He de decirles que el compromiso de este servidor es que dejar un legado en relación a este tema. Vamos a respaldar el tema de las cuotas alimenticias para garantizarle a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos mayores, a quienes son beneficiarios de las mismas, el que lleguen esas cuotas alimenticias y que puedan ser exigibles. Hay una buena coordinación dentro del Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría y Procuraduría de Derechos Humanos, porque aquí esto se encierra en, bueno, todo ese rol importante lo encierran y lo abarcan todos estos actores institucionales, ¿no? Fíjate que eso me permite comentarte algo, Ernesto. Yo creo de que después de haberlo visto quizás desde otro ángulo, el tema del trabajo en equipo, del trabajar articulados con las demás instituciones, el hecho que otra institución no quiere entorpecer tu trabajo, porque yo lo pude ver en el pasado, ¿no? Eso te permite que puedas dar una respuesta más efectiva y más ágil, ¿no? Porque al final, por ejemplo, yo tengo algunos temas en los cuales necesito abordar con otras instituciones para coordinarnos y que sea un producto efectivo para la población, algo en beneficio de la población. Y yo he tenido esa apertura, he tenido esa oportunidad de poder hacer trabajo en equipo, como bien te lo decía, por ejemplo, con el CONAPINA, con quien estamos estrechamente ligados, y lo que se traduce eso es en garantizar los derechos humanos de la población. Qué bueno, sí. Ley de adopciones, ¿sí? Hay un mejor, digamos, tratamiento, importancia en esta nueva legislatura con relación a las necesidades que tiene la Procuraduría, sí, la Asamblea Legislativa. Fíjate que, déjame decirte que esta ley de adopciones lo que vino es a agilizar los procedimientos, porque era la falta de respuesta, ¿no?, que había para la población. Hubieron ciertas reformas también después que permitieron poder sacar algunos casos que quizás iniciaron mal, ¿verdad?, con un mal procedimiento en el inicio, y que al final se pensaba más en
en otras prioridades que garantizar este derecho de un niño, niña, adolescente de vivir en familia. Pero también le dio otra estructura, porque ahora, si bien es cierto, la Oficina para Adopciones está en la institución, pero ahora ya prácticamente tiene toda una estructura que le va a permitir trabajar específicamente en el tema. Es decir, ellos ya tienen toda su estructura administrativa, ya no dependen de la estructura directa de la Procuraduría, y eso lo que hace es que van a estar trabajando específicamente en el tema de todas las adopciones. Y ahora también hay que decirlo, de parte de este servidor, ha tratado de quitar todas aquellas situaciones que entorpecían este derecho, este acceso, ¿no?, a la justicia, para que ellos pudieran venir y hacer valer ese derecho de adopción de los niños, niñas y adolescentes. Ok, es más fácil entonces, es ahora fácil. Es menos engorroso, menos... ¿Y cuáles son los cánones o cuáles son los perfiles y para categorizar si detrás de todo esto existe una verdadera, digamos, un verdadero objetivo de poder de alguna manera suplir una necesidad de cariño, de amor hacia un niño en un hogar que a lo mejor no lo pueda tener? Bueno, las familias tienen que pasar un proceso de calificación, ¿no? Hay perfiles de perfiles. Entonces, así es. ¿se estudia el perfil primero, no? Sí, así es. Bueno, se estudia el perfil, hay estudios psicológicos, por ejemplo, en los cuales se va a determinar la idoneidad para poder tener una responsabilidad tan importante como tener el cuidado de un niño, niña y adolescente. Y también, pues, que lo mismo se hace en relación a los niños, niñas y adolescentes, a efecto de poder realizar esos estudios, ver las condiciones que han tenido estos niños, porque al final muchos de ellos también necesitan que ese respaldo, ese apoyo, a veces también psicológico, también darles el seguimiento para la adaptación, porque es un proceso, ¿no?, que ellos deben de vivir, y no solo ellos, sino que también el seguimiento posadopción, que es decir, ver y estar al pendiente de cómo ha ido ese proceso luego de adjudicar la adopción. Para nadie es un secreto que muchas parejas hoy en día pues no pueden poder concebir, pero sí pueden optar por la decisión, en este caso, de adoptar a un niño, ¿no? Hay un estudio, dice usted, hay un perfil, no es per se una decisión que a lo mejor en pareja esté un poco dispareja para poder tomar una decisión. Seguramente la madre lo querrá hacer, o seguramente el padre sí, la madre no. Todos esos parámetros se toman en consideración. Así es, todos esos parámetros. Un elemento también que me gustaría, y esto es bien importante para nuestros amigos que nos están sintonizando, porque conozco de muchas parejas que han estado bajo esa mirada, ese interés de poder de alguna manera buscar una adopción. ¿Una pareja extranjera lo puede hacer también? Sí, bueno, déjame decirte que nosotros hemos tenido esa posibilidad, por llamarlo así, de la adopción internacional. Ahora es evidente que hay más confianza también en los procesos, porque eso es lo que antes no pasaba, ¿no? El tema de adopción es un tema bastante delicado. De hecho, pasado. hay muchas leyendas, no sé si reales o no, o ficticias, pero sí, la verdad que se conocen de casos, ¿no? Así es. Y sobre todo en el periodo de guerra, ¿no? Así es. Y eso es precisamente lo que también viene a ser esta ley de adopciones, a que todo sea transparente, a que se siga un proceso adecuado, y que obviamente, nuevamente te digo, que no se vuelva esto los niños objetos, ¿no?, de derechos, ¿no?, sino más bien que sean sujetos de derechos, ¿no?, y que tengan todas las condiciones para que una familia, ¿verdad?, le pueda recibir. Ahora, ¿se trata de un proceso con una duración de 6 meses, 1 año o menos? Mira, estos procesos varían, ¿no? Pero nosotros en realidad tratamos de hacerlo de manera expedita, porque esto no se puede sujetar mucho a plazos, ¿no? Sí, existen algunos plazos, pero nosotros tratamos de hacerlo de manera que sea oportuno, pero bien sustentado todos los procedimientos que se llevan en torno a ello. Creeríamos que la Procuraduría hoy, bajo esa misma, digamos, rol de haber actualizado todos sus métodos, de haber, digamos,
de tener un nuevo estándar de trabajo, cuenta con el presupuesto necesario y oportuno para poder trabajar? Fíjate que ese es uno de los grandes retos para la institución, el poder ganarse esa confianza y que se vea el impacto de todos los servicios que nosotros brindamos. Yo puedo darte por seguridad que la asistencia, el acceso a la justicia es tan importante como el tema de educación, como el tema de salud, porque representa el mecanismo por el cual las personas, y sobre todo las más vulnerables, puedan realmente tener una respuesta del Estado. Y es por ello de que hoy nosotros lo hemos podido ver, creo que de manera paulatina, el apoyo presupuestario en el tema de niñez para la Procuraduría, y creemos de que esto también poco a poco va a ir abarcando otras áreas. El presupuesto de este año nos dio a nosotros un pequeño incremento, y las indicaciones que en su momento de parte del Ministerio de Hacienda habían era para hacer un efectivo uso de los recursos, que también en el camino las cosas que se fueran dando por necesidad, ¿no?, que a través de los refuerzos presupuestarios se pudieran ir dando, y hemos tenido bastante respuesta en cuanto al Ministerio de Hacienda para ello, y esperamos pues que también podamos tener un mayor presupuesto para el otro año y así ampliar nuestros servicios, porque definitivamente queremos cumplir con ese rol que tenemos como institución de garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Interesante, porque esta mañana hemos conocido de los servicios, fijación de cuotas, ¿verdad?, alimenticias, fondos de terceros, que ya lo explicó, que es de alguna manera ser prontos e inmediato en el otorgamiento de las cuotas. Este tema de la Procuraduría Especializada en Derechos Laborales, que nos quedamos un poco cortos en ello, y me hubiese gustado hablar también de este tema relacionado con el desplazamiento forzado, que también tienen ustedes en algún momento un rol importante que jugar, ¿eh? Sí, hay muchos temas. La Procuraduría tiene varios roles, y ese desplazamiento forzado también es un tema muy amplio, en el sentido que ahora han cambiado las razones. Hoy las mujeres están llegando a la Procuraduría porque antes estaban sometidas producto del tema del crimen organizado, y están buscando ayuda para poder encontrar el apoyo y así salir adelante. Procurador, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y haberlo tenido por primera vez acá en el programa. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. A la orden. Gracias. Por mi parte, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa para conversar con César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador. Gracias, César, por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. El tema migración, sabe que es cotidiano en nuestra realidad, y es muy oportuno hablar sobre estos temas. A ver, cuéntame, ahora estás representación de esta nueva asociación, Agenda Migrante. Agenda ¿Sí? Migrante es un grupo de expertos en migración que hemos decidido unir energías para ver cómo aportamos. Creo que nos hemos estado caracterizando hoy de asesorar y acompañar a diferentes organizaciones comunitarias que quieren agarrar el tema de migración, y estamos asesorándolos en análisis de la realidad migrante y tendencias que pueda llevar para formular estrategias de atención. Es un tema que seguramente no va a pasar de moda. El tema migrante. Un tema que no va a pasar de moda, pero hemos estado experimentando cambios, nuevas realidades, tendencias. En este momento en la región centroamericana, como en el sur América, estamos viendo una nueva modalidad de movilidad. Ya Estados Unidos está anticipándose a la llegada a la frontera sur de Estados Unidos y está creando oficinas previas. Ese embudo del Suramérica que llega a Colombia está poniendo una oficina en Colombia, representación del gobierno de los Estados Unidos. Tiene una en Colombia y otra en Guatemala. Y otra en Guatemala. Es decir, no los quiero allá en la frontera, los quiero ahí, correcto, para que pongan sus peticiones de asilo. Correcto, con mecanismos muy prácticos, ¿no? Con mecanismos virtuales. Hay una aplicación que entras ahí antes de llegar a la oficina de Guatemala, tú tienes que estar registrado ya. Mira, Ernesto, concretamente lo que estamos viendo es el nacimiento de una
frontera virtual a disposición de toda la población en movilidad, para evitar la concentración de población migrante en la frontera, ya que eso en el periodo electoral que viene para Estados Unidos puede provocarle mucho prejuicio, mucho daño a los intereses electorales, principalmente del presidente Biden. Mire, me decías que estamos bajo una nueva tendencia, ¿no? Y esa tendencia radica de que no solo estamos teniendo el problema como Centroamérica en su mayor parte para los Estados Unidos o México también, sino que también de Sudamérica, donde entiendo entra mucho asiático buscando también llegar a los Estados Unidos, ¿no? Sí, mira. ¿O a qué te refieres tú cuando hablas de tendencia? Porque fíjate que, por ejemplo, la oficina de Guatemala, disponible para que hagas la gestión migratoria antes de llegar allá, tiene una segmentación de atención. Por ejemplo, dice Estados Unidos, Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba tienen algún nivel de preferencias para su gestión de solicitud de asilo y el parol que llaman, porque puedes llegar allá, puedes hacer las gestiones, puedes comunicarte con una persona en Estados Unidos que te respalda tu gestión y ahí vas. Estos 4 países tienen esa atención que no tenemos el resto de nosotros. Nosotros podemos ir allá como salvadoreños y lo que nos han dado una ventaja es para la reunificación familiar. Si te ha pedido tus familiares, tu hermano, tu tío, tus padres, entonces tienes un adelanto administrativo, puedes llegar allá, solicitas una cita en línea y ahí te atienden y ellos dicen que si vos tenías una espera de 1 año, puede ser que te la adelanten como 2 o 3 meses de los que vienen de aquí en adelante. Fíjate que justo eso era lo que iba a preguntarte, que ¿cuál es la metodología, cuál es la argumentación y cuánto es el tiempo que eso se requiere? Porque cualquiera al decir, bueno, aquí hay una oficina para que usted venga y traiga los papeles, yo estoy seguro que debe estar llena, ¿no? No, pero ahí están los mecanismos y vos tenés razón en eso, porque con estas oficinas se rompe todo el protocolo de atención, principalmente lo que más van a atender son asilo y refugio. Nicaragüenses, hondureños, salvadoreños que se sienten perseguidos, van a esa oficina, primero entran a una aplicación del CBP One y ahí donde explican que por qué ellos se sienten perseguidos y por qué van. Esto se le llama en el diálogo internacional, en el protocolo de asilo, el miedo creíble. O sea, yo te voy a contar a la oficina de la frontera, me siento perseguido y aquí están los papeles, aquí están las notas que me mandaron amenazando. O sea, que hay canon que están plenamente identificados para eso. Claro, eso es el miedo creíble, pero con este método todo ese drama en el que tú vas y cuentas y tratas de convencer a la gente que te atiende, lo tenés que hacer ahora en línea. Lo tenés que escribir y entonces ahí vamos a estos mecanismos virtuales que se alejan de la realidad. Imagínate una familia del interior del país y que quiere contar con detalle todo eso, lo tiene que hacer en línea y ahí si convence primero en línea le dicen, bueno, tiene una cita y venga a la oficina de Guatemala y aquí vamos a atender este caso. Esto ha llamado mucho la atención, vimos un comunicado de ACNUR y de OIM pidiéndole a Estados Unidos que se mantenga en el respeto de los derechos humanos y que crea las condiciones para atender a esta población que necesita protección. Por ahí van. Mira, no sé si voy a ser demasiado peyorativo, pero esto me suena más como someterse a la ruleta de la suerte, no de la muerte, no, ruleta de la suerte. Cuando tú estás hablando de someter todo a un papeleo en lo digital, en la que tienes que describir tu situación y tienes que esperar que se te llame. Pero eso, digamos que pasa por un proceso en la que realmente tiene razón, se justifica este argumento. Mira, en el fondo, Ernesto, hay que tomar en cuenta el ambiente ya político y electoral de Estados Unidos. Si no hacen esto,
la concentración de población migrante, que en un momento llegó hasta 60.000 personas migrantes de todas las nacionalidades, haciendo presión en la frontera. Y en un periodo electoral esto es una herramienta muy valiosa que se puede utilizar, como en otros periodos, en contra de la administración anterior, de los intereses demócratas. Entonces se adelantan al periodo que viene de electoral y desconcentran la frontera y crean mecanismos con unas dinámicas muy tardadas. Vamos a entretenerlos ahí mientras pasa esto y todo el periodo que pueda estar pasando, y mientras tanto aquí no son ágiles los mecanismos para eso. Ahí está. O sea, no son ágiles, pero por conveniencia o porque al final no sé hasta qué punto Estados Unidos está en la disponibilidad de seguir manteniendo, digamos, su política de asistencialismo para sectores que, si bien es cierto, representan un factor de ayuda económica con el tema de remesas, con el tema de hacer trabajos o labores que no hacen otros, pero al final también allá adentro, cuando se entra a la discusión, y eso contigo lo hemos abordado siempre, se habla de un problema de seguridad nacional, porque a ese estatus entró el tema de la migración, ¿cierto? Sí, cómo no. Sí, sí. Mira, entonces el tema de la seguridad nacional a la hora de estar en un debate electoral es un punto de honor o a favor o en contra de un, ¿cómo se llama?, de un candidato. Más el contendente que tiene ahorita, sí, el presidente Donald Trump, que es el tema de él. Mira, no hay que dejar de mencionar, Ernesto, el honor y todo lo que ha hecho Estados Unidos durante estos años en el tema de atención del refugio y de la protección de la persona. Muchos de estos casi 3 millones que tenemos en Estados Unidos se han visto beneficiados por asilo y de refugio. O sea, ha tenido, por constitución, Estados Unidos ha cumplido esa obligación de protección a la persona. El tema es que después de la pandemia no logran recuperar esa actitud de asilo y esos programas de protección y refugio, y hasta hoy no se nivelan aquellas realidades que tenía antes Estados Unidos, y las políticas de asilo y refugio en Estados Unidos no están cumpliendo con toda la historia que tiene Estados Unidos y que se lo pide la Constitución, ¿no? Ahí. Entonces eso ha detenido, y esto fue una promesa de campaña del presidente Biden. El presidente Biden dijo: vamos a tener una política de asilo y refugio de acuerdo a las necesidades, vamos a darle residencia permanente a 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos, vamos a darle residencia permanente a los del TPS. Y yo creo que por ahí tienen una lista ya preparada para el periodo electoral, donde van a ir sacando las promesas cumplidas y no, y este tema de asilo y refugio tiene que ver con estas oficinas instaladas. Ya vamos a hablar del tema TPS. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se logra de alguna manera argumentar que soy perseguido o que tengo problemas en mi país cuando los voceros o los representantes del gobierno estadounidense, por ejemplo, hace unos 2 o 3 días, el embajador Duncan en nuestro país resaltó mucho el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual en materia de seguridad, que era uno de los principales, y eso no me vas a dejar mentir tú, ¿no? Claro. Uno de los principales factores por los cuales migraba muchos salvadoreños. Y también las declaraciones que ha dado nuestra embajadora en Estados Unidos, que estamos también muy bien, ¿verdad? No, pero veamos el caso del embajador Duncan. Claro. Lo dijo hace poco: no conozco de un salvadoreño, así casi de manera textual, que no me diga sentirse bien con el régimen de excepción por el nivel de seguridad que tiene ahora el país. Y entonces, ¿verdad? Hay otro plan. Hay un plano social, económico que también... Sí, plano social económico que también te provoca. Él mismo dijo que bajó un 40% de la migración, o sea, ha bajado, o sea, el impacto de la inseguridad. Ahora preguntando quiénes son los que se van. Eso te iba a preguntar. Ahora, bueno, si es así, ¿quiénes son los que se van y quiénes así los van a pedir? Pues? Claro. Vamos a la pausa, 7:33. Gracias por estar con nosotros.
Gracias nuevamente. A ver, César, el embajador de Estados Unidos en nuestro país hablaba precisamente recién en unas declaraciones, en una exposición que hizo, sobre el tema de cómo el país ha logrado superar las expectativas de inseguridad que se tenían anteriormente. Un factor que sociológicamente contigo y con otros expertos en el tema hemos abordado desde el punto de vista de que viene siendo o venía siendo como la principal causa por las cuales migraba una persona, ¿no? Pero una vez resuelto esta situación, ¿qué podemos esperar de argumentaciones para una persona que quiera migrar por este u otros factores que podríamos visualizarlos en el contexto del país? Mira, hay varias cosas que se puedan combinar allí, y esto tiene la respuesta a aquella expresión que hace el mismo embajador, que El Salvador reduce un 40% la migración. Y cuando tú comparas, por ejemplo, en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, ellos han ido en un crecimiento acelerado. Y nosotros hemos bajado. Y nosotros, el crecimiento... ¿O hemos subido? El crecimiento ha sido negativo, o sea, no crecemos al mismo ritmo que ellos, okay. ¿ya? O sea, pero sí siempre hemos crecido. Pero siempre se crece, siempre hay migración. Entonces, la reducción se debe al impacto del control de la inseguridad ahí, pero sin embargo, tenemos otros elementos que han estado históricos marcando el ritmo de aumento de la migración. No podemos expresar ni decir que nuestra situación económica es óptima y que estamos muy bien. Aquí todavía hay falta de empleo. Hay falta de salarios dignos que te puedan dar una estabilidad económica y una calidad de vida. Eso es fundamental para mantener los ritmos de migración. La reunificación familiar no se puede negar que es un elemento muy importante. O sea, en otras palabras, El Salvador, la migración actual está fundamentada por temas económicos, de empleo, y ahora que hemos observado un comportamiento que llama mucho la atención, que el tema climático está marcando cada día un ritmo que mira, el reporte del Banco Central que nos dice que el área geográfica de mayor recepción de remesas y de mayor actividad migratoria es Chalatenango. Y le quitó el lugar histórico a oriente del país, que eran los primeros que recibían remesas familiares. ¿Y por qué Chalatenango? Y los mayores impactos de Chalatenango son climáticos, productividad agrícola. ¿Ya? Y entonces quiere decir, si se reciben más remesas ahí, que la migración sale más de ahí y que la situación económica de estos lugares no están mejores que antes. ¿Ya? Entonces son esos comportamientos que te da y cuando la pregunta, ¿y quiénes son los que puedan solicitar asilo y refugio y protección ahí? Es fundamentado por la parte económica. ¿Ya? Todavía nuestros programas de gobierno no llegan a esos rincones a aliviar esta situación económica que tenemos. Ahora preparémonos, porque este periodo que viene de falta de lluvias, el fenómeno del niño que viene, ¿verdad? Esto va a provocar una situación en la productividad agrícola y esto provoca movilidad y esto provoca situaciones económicas difíciles que son los que posibles nuestros demandantes de protección, asilo y refugio que vamos a tener. Ahora, con este alcance o con esta, digamos, estadística que tú replicas de lo que decía el embajador Duncan, ¿podríamos esperar que vamos a mantener ese flujo de remesas positivo para la economía del país o podría menguar o tener variables importantes? Mira, el reporte en tema de remesas y de migración, El Salvador, si disminuye los ritmos del flujo migratorio, esto trae efectos muy grandes que nosotros los hemos vivido en El Salvador. El Salvador era uno de los que estaba más arriba en la actividad migratoria y por consecuencia era los que teníamos un nivel de ingreso de remesas familiares alto. Al romperse ese relevo generacional de migración, ese ritmo de crecimiento de la migración, los impactos son directos en una disminución de las remesas familiares.
¿Ya? Por lo tanto, como país, deberíamos ya de empezarnos a preparar con estrategias de ese nivel de dependencia que hemos tenido de las remesas, marcando el ritmo de estabilidad económica, de esa brecha comercial entre importaciones y exportaciones. Las remesas es el colchón que ha logrado aliviar ese impacto. Al disminuir la migración, porque fíjate que hay una teoría ahí que dicen que los que más envían remesas familiares son las personas migrantes en sus primeros 5 años de migración, de estancia. Y si nuestro flujo, esos primeros 5 años se van a hacer sentir en una disminución de la migración. Tenemos que hacer un programa, políticas públicas para orientar ese uso productivo de las remesas. Ahora, ese uso productivo de las remesas me trae recuerdo mucho el sentido mismo al cual en la historia de nuestro país se le ha querido dar, sobre todo para que cambiar esos métodos, esa forma de que estas no vayan más a, digamos, a un destino de servicio y consumo, sino más bien productivo. Creo que esto ha cambiado hoy con una nueva visión que se le ha puesto y se le ha inyectado al país de ser atractivo en materia de inversiones. Para mí, y en lo particular me alegra, me encanta ver a tantos salvadoreños que ni por cerca me imaginaba que eran empresarios grandes, fuertes y que ahora están haciendo inversiones en el país. Correcto. Eso es un punto bien importante. Correcto. Es que es una generación, mira, El Salvador, la generación de los años 70 y 80 que emigraron, que es una generación muy especial. Muchos de ellos fueron dirigentes políticos, organizadores comunitarios, que fueron los que se fueron. Estos ahora están cumpliendo ya la mayoría de edad ya y están en su periodo de retiro laboral. Estos son los que están viniendo. Y tenemos una diáspora muy inteligente, muy líder, muy preparada y con mucha visión por todos sus antecedentes y orígenes que han tenido. Estos son los que están viniendo y ahora el sueño de retornar y regresar lo están haciendo realidad con mucho interés en el desarrollo del país y sobre todo en el desarrollo de su comunidad de origen. Y esto hay que sacarle mucho ventaja, ¿no? Porque si imagínate que tuviéramos un retorno de personas y de capitales para invertir en las comunidades, en los cantones, eso sería una nueva realidad para nuestro país y tiene que ver mucho. Yo no sé si otro día vamos a hablar de un programa especial sobre el nuevo orden administrativo, político, comunitario, ya la reducción de municipios y todo claro, eso. Yo creo que de hecho estaba dentro de mi idea verlo de qué forma esto puede, digamos, conjugar o tener un impacto precisamente en este tema, ¿no? Sobre todo porque ahora estás cambiando geográficamente muchos aspectos que tienen que ver con la identidad cultural de salvadoreño. Claro, ¿no? Y mayor ordenamiento. Cuéntame un poquito. Déjame terminar la idea, la pregunta anterior que me hacías, sobre el uso productivo de las remesas. Y te digo algo así muy concreto y muy directo. Las remesas familiares no van a ser productivas en la medida que no se les inserte al sistema financiero. Si no hay políticas nacionales que permitan una bancarización de las remesas familiares, no va a dejar de ser un capital puesto en las manos para el consumo. Entonces, aquí te demanda una política pública para orientar esa inclusión financiera de las remesas familiares y también te demanda un compromiso de la banca nacional para que empiece a crear productos financieros de acuerdo a esta demanda y a las características de esta familia. Mientras no hayan esos dos elementos que se conjuguen a favor de la familia receptora, entonces las remesas van a seguir siendo utilizadas para el consumo. Me llegan $300, los guardo en mi casa y los empiezo a gastar. No es lo mismo si me permiten insertarlos al sistema financiero y que me sirva y que la remesa me sirva como herramienta de gestión para accesar a otros productos que ellos han diseñado para mí. Poner una tienda, un negocio, comprar una casa, la escuela de los niños. Ahí ya, y así va a ser el uso productivo. Y con un nuevo orden administrativo, geográfico, creo que pueden haber mayores controles y podemos tener más capacidad de exigir a los nuevos líderes políticos que su visión del desarrollo sea diferente, porque la migración hasta hoy
no podemos negar de que ha sido una irresponsabilidad de la manera como se abordaba el desarrollo comunitario, que fracasó. Okay. Voy a hacer una pausa. Metamorfosis de municipios. Sí. Y vamos a hablar del TPS también. No podemos pasar por alto hoy con esta nueva. Yo pensé que iban a haber ciertas discusiones más, digamos, amplias con relación al TPS. Yo creo que lo conversábamos extra cámara contigo, ¿no? Sobre todo por esas declaraciones de, bueno, si ya estamos en un país seguro, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, tiene que ver, ¿quién fue el que por orden ejecutiva quitó el TPS? Donald Trump. Y ahora por orden ejecutiva lo vuelve a poner el presidente Biden. O sea que esa lucha política alrededor del tema migratorio persiste. Y todo es por el tema político electoral. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. No me cambie. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, el tema TPS y el tema de la consolidación de la unión de los municipios y toda esta metamorfosis que recibe, son dos aspectos elementales que quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para que podamos también colocar el tema de la migración y bajo la primicia de, bueno, y ahora bajo qué figura. Y el productor, el coordinador me ponía acá una pregunta que me parece muy interesante, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es, por qué motivos yo puedo migrar o por qué motivos puedo pedir asilo, por ejemplo? Sí, lo que hablábamos antes, el tema económico, el tema medioambiental está provocando despojarte de todas sus herramientas productivas y quedarte en la nada, ¿ya? El tema de... hay un tema muy conflictivo en Estados Unidos que Donald Trump lo eliminó, el tema de violencia doméstica. Ya es considerado un tema de persecución que te puede permitir solicitar protección, asilo y refugio. Por lo tanto, si la persona, nuestra población, está en una situación, por ejemplo, de no productividad por falta de lluvias, ¿ya? Y que se quedan y no tiene forma cómo salir adelante con toda su familia, eso merita una protección internacional, una violencia doméstica, tanto para la madre o los hijos, acosos en la familia, esto también puede ser solicitud de asilo y refugio. Falta de empleo, que tenés ya 10 años y no conseguís empleo, necesitas una protección. O sea, hay diferentes maneras que hay que tener. La recomendación que uno hace es, hay que ordenar toda la documentación que te pueda justificar y convencer a la persona de que sí necesitas una protección. Ok. Ya. Veamos, esta metamorfosis, decías tú que se va a sufrir a nivel geográfico y que ahora contempla la zonificación de municipios. ¿Podría ser un factor para controlar y sacar mejor provecho al tema de las remesas, no? Sí, al tema de las remesas y sobre todo al desarrollo económico local, ya, porque la falta de visión de nuestro liderazgo político anterior, de esa falta de planificación o el equivocado modelo de desarrollo local que ha existido en nuestro país, las consecuencias han sido las migraciones. O sea que tú sitúas tu confianza en que esto va a cambiar para bien. Sí, porque hay más control, porque y acabo de escribir algo en el periódico que salió sobre la existencia de polos de desarrollo en El Salvador, están provocando también una disminución de la migración. O sea, vamos a Oriente, de la manera como se está invirtiendo, cómo el gobierno central está invirtiendo en el desarrollo de polos económicos locales, como en el Oriente, como en La Libertad y toda la costa que está haciendo. Estos polos de desarrollo está provocando un dinamismo al interior del municipio, hay como 4 municipios involucrados en eso, y que de repente los jóvenes dicen, mira, hay un ambiente aquí dinámico, yo creo que aquí puedo poner una venta de algo, ya puedo poner un comedor, o puedo emplearme, y si aprendo inglés yo creo que tengo seguro aquí mi empleo. Ese cambio de realidad. El tema es que estas dinámicas han sido colocadas por el gobierno central, por una visión del desarrollo, y el involucramiento de los líderes políticos municipales han sido pocos. O sea,
esas intervenciones, esa visión de desarrollo no han estado a la altura del liderazgo político municipal que hemos tenido hasta hoy. Esperaríamos que en este nuevo orden logren ponerse en sintonía en un solo plan de desarrollo nacional y no ver esa diferencia entre el líder político municipal y el gobierno central. Ahora, te decía que el tema del TPS, que creo que no puedo pasarlo por alto, ¿ha sido positivo esta ampliación que se ha dado? ¿O cuál es la lectura que tú le das desde tu perspectiva y experiencia, no? Sí, claro, muy positivo y muy político. No. El TPS lo canceló y lo suspendió el presidente Donald Trump por orden ejecutiva, porque tiene todos los derechos. Y ahora lo vuelve a reactivar el presidente Biden por orden ejecutiva y porque tiene todos los derechos y todo el poder de hacerlo. O sea, el tema TPS fue político Donald Trump y ahora es político Biden. Pero qué bueno que nos favorece. La recomendación que hay que hacer es, porque estamos hablando de 22 años de TPS. Y esto no es una renovación automática, tienen que entrar a la documentación que hacían antes y tienen desde julio a septiembre para hacer esa documentación para eso. Pero hay que aprovechar estos 18 meses para seguir intentando a una residencia permanente que la tienen ganada. La tienen ganada. Por ahí me estaban diciendo que, por ejemplo, hay familias que son 5 miembros de la familia y los 5 son beneficiarios del TPS. Y cada trámite de esta gestión de una residencia permanente cuesta alrededor de $2,000 y $2,500. O sea, sumarlo, multiplicarlo a ese ambiente familiar, y creo que esa es una recomendación para nuestra embajadora, para que tome en cuenta estas realidades económicas de estos hogares, de los compatriotas beneficiarios del TPS, que les estamos pidiendo que inicien trámites de residencia permanente, para ver cómo ponemos un capital y un fondo a disposición de estas familias que puedan usar en un financiamiento para poder financiar en este momento su trámite migratorio. O sea que este tema del TPS, ¿cuánto llevamos ya? ¿Cuántas prórrogas? Mira, estamos desde el 2001 hasta la fecha. ¿A qué quiero llegar con esta un poco? Y perdona, porque sí, han sido tantos. O sea que yo no le veo concreción para poder de alguna manera una propuesta, que llegue a ser una propuesta en un despacho de un presidente para que diga, bueno, estos de TPS los vamos a convertir ya en residentes permanentes. Sí, a eso... Y así como se hizo con el NACARA. Pues el NACARA fue eso, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué? Porque se necesita la reforma migratoria que tanto han anunciado todos. Pero y ¿cuál si no reforma? La tiene, hay manos cortas. Pero ahí ¿cuál reforma migratoria? En tema de ley. Si solo se toca cuando van a elecciones. No? Claro que sí, porque mira, ahora terminamos esta administración y no hay reforma migratoria. Terminamos ambos bajo esa sonrisa triste, pero no sé si irónica, pero es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, esa reforma tiene que pasar primero, debe pasar por el Congreso. Correcto. Y el Congreso es un vaivén de posturas, ¿verdad? Unos a favor y la mayoría casi en contra. Estamos viendo ahora, mira, ni demócratas ni republicanos están. Ambos no están con una solución permanente. Entonces, a donde yo quiero llegar con mi elocuente, y perdón un poco, con mi elocuente comentario, ¿verdad? Porque el mejor, en el fondo, deseo para mis hermanos salvadoreños, nuestros hermanos salvadoreños, es que les den ya esa estabilidad, ¿verdad? Que no sea temporal. Si son casi 300,000 salvadoreños. Hay que responderle al embajador, si nos estamos portando bien, si estamos reduciendo la migración, si estamos controlando la delincuencia, entonces tenemos ganado un espacio. Y estás hablando casi de 23 o 24 años. ¿No? Claro. ¿Sí? Sí. Ya justo. Sí. Perdona que sea... Y comprobado el aporte que han hecho a la economía y el respeto a las leyes norteamericanas. El que se ha portado mal por X o Y motivo, bueno,
Eso ya es la justicia que tiene que hacer la evaluación, pero en el fondo de eso se trata. Ya debería de haber un mejor tratamiento para este programa temporal, ¿no? Correcto, ya debería dejar de ser temporal porque estamos hablando de 22 años ya. Siempre es un gusto conversar contigo y actualizarnos con lo que está pasando en este tema, que en el fondo lo que buscamos es reflexionar sobre la importancia que tiene de recrear condiciones en el país para que más salvadoreños o regresen a invertir o que tengan las oportunidades para quedarse y no arriesgarse en el camino, ¿verdad? Y sobre todo también para ser solidarios con ellos en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquellos que están viviendo situaciones de migración bastante frágiles, ¿no? Correcto. Así es que te agradezco muchísimo. Bien, muchas gracias a ti, Ernesto. Como siempre, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.